Eh, Mi intención para esta plática fue en realidad tratar de que para los valientes que estamos hasta esta hora aguantando el hambre, presentar, si no la realidad en un 100%, lo más cercano a la realidad de cuáles son realmente las estrategias y dónde estamos en buscar, en palabras muy generales como para que lo entienda hasta mi abuelita, cuáles son esas mutaciones de genes que hacen que una persona se muera el corazón contra otra que no, se le eleve el colesterol contra otra que no, aumente grasa contra otra que no. Porque es el chiste de buscar genes que influyen para la susceptibilidad de los del desarrollo de factores de riesgo cardiovascular que a la larga matan más pronto a una persona que otra. Y lo veo muy fácil. La introducción es muy sencilla. Ustedes tienen que tener algún amigo, algún pariente, alguna familia en donde los hermanos son 4 y ya están grandes y todos son diabéticos y todos no, y nunca se van a convertir en diabéticos contra los otros 2. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos heredaron algo que los hizo ser diabéticos y otros no? Para poner el ejemplo sencillo. Entonces de eso se trata mi plática y voy a ir de lo muy general a lo muy particular. Una vez más, para los que están acá, la invitación al curso en Miami, que muchos de los que pues han estado siguiendo las conferencias que me han pedido ofrecer, pues es lo que vamos a ver ampliamente estos 3 días en Miami, con muchos profesores que hablan español y trabajan afortunadamente en Estados Unidos. No quiere decir que sean mejores o peores que nadie, simplemente que es más barato trasladarlos a Miami desde Estados Unidos, pero tienen muchas publicaciones y ya pues los obligan, pues es parte de su trabajo. Entonces, los que quieran informes, office@amcien.com. Y comenzamos. Esta es una célula humana, este es el núcleo, y dentro del núcleo están los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Son grandes unidades lineales que contienen genes. Cada pedacito es un gen. ¿Y qué es un gen? Son secuencias o porciones del DNA que codifican para sintetizar proteínas que son sus efectores. ¿Ok? Una proteína sale a la circulación, como podría ser la insulina, y hace un efecto fisiológico que es estimular la captación facilitada de glucosa en músculo. O sea, voy a ir de lo muy general a lo muy particular. Y les aseguro que los que están acá, mi objetivo, porque ando en un espíritu navideño antes de tiempo, es que realmente salgan con una solidez de saber hacia dónde se van estas cosas. No lo complicado que hablaría un genetista. A mí me encanta estar en foros con genetistas porque como yo soy el outlier, el raro, ¿no? Porque yo no soy genetista, siempre me ando bronqueando. ¿Por qué le llamas esto así tan difícil y confusivo? Confundes. ¿Por qué no le llamas así que hace tal cosa, no? Y es lo que trato de decirles acá. Dentro de estos genes que secuencian, que codifican para fines de proteínas, que son secuencias o pedazos de... Secuencia quiere decir pedazo. Voy traduciéndoles las palabras críticas o raras o extrañoides que han inventado estos genetistas, pero que las traducimos a nuestro español normal y entonces se entiende mucho mejor el concepto. ¿Ok? Entonces, ¿y qué pasa? Que nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿ok? 23 pares. 22 autosomas y un par de cromosomas sexuales. Y estos pedazos de DNA dentro de los cromosomas de todos son 30.000 genes, no hay más. No se vayan a confundir, no existen más de 30.000 genes, hoy por hoy así es, está bien establecido, ¿ok? Y esos 30.000 genes están ensamblados dentro de los pedazos de DNA que están entre los cromosomas, o unidos o enladrillados con las letritas de la vida, los nucleótidos, adenina, guanina, citosina y timina. Son como los nucleótidos, los bloques de cemento con pegamento que unen a la doble hélice del DNA. Así me explicaron a mí esto cuando llegué, que no tenía ni idea de que era un gen. Yo venía de la clínica. Entonces,
el punto importante aquí es entender que estos nucleótidos que les llamamos no son nucleótidos, son BPs, bases pareadas. Son bases pareadas, ¿ok? De nitrógeno, adenina, guanina, citosina y timina. El nucleótido en la microanatomía del DNA es la combinación de una base pareada unida a una pentosa y al fósforo. Este nucleótido que muta y no se une, cambia la letra, se produce mal una proteína y entonces hay un defecto que hace que una persona se enferme y otra no. Este es el problema, cambia la letrita, ya no se une bien a su núcleo. Por eso se llama SNP, Single Nucleotide Polymorphism, polimorfismo de nucleótido único, que quiere decir que es un cambio o mutación de esta letra única, single, única. Polimorfismo es igual a cambio, a traducirlo, polimorfismo de nucleótido único. Entonces, cuando cambia esta constitución en una de las capas de las pentosas y los fósforos, cambia el ladrillo, entonces tenemos una mutación o un polimorfismo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que lo que nosotros tratamos de ver y de hacer al final es identificar la secuencia de este DNA, las letritas, para saber entonces cómo está esa proteína mal y explicarnos que realmente esta persona tiene una secuenciación en sus letritas diferente y por eso está enfermo, contra la gran mayoría que no. ¿Ok? Y pues aquí están, se supone, las letritas. Este es un gen, un pedazo del DNA, lo que codifica proteínas, que tiene sus diferentes porciones. Una región promotora, que es donde comienza el gen, y una región que codifica para proteínas, que es la que, algo acerca de la región promotora, diga, chambea, no seas flojo, produce tu señal para que entonces salga el mensaje para producir una proteína. ¿Qué pasa entonces? Esta región codificadora, después de que la región promotora la ha empujado, manda un mensaje que es el RNA mensajero. Esto todavía es dentro del núcleo. Viene la transcripción, el splicing, y se exporta a los ribosomas y al retículo endoplásmico para formar una proteína que luego sale del citoplasma, viaja en la sangre y hace un efecto fisiológico. Si esto no quedó claro, entonces que se dediquen a hacer cochinita, baby. Honestamente, ¿no? O sea, entonces, como todo esto se hereda, tú heredas de padres a hijos estas secuencias, porque estas son secuencias, esto es físico, no hay juegos con el DNA, es lo que tu mamá, la mitad tenía, y tu papá la mitad tenía, y de repente llegaste tú, como la canción, ¿no? Entonces, de alguna manera, como estás heredándolo, pues cuando tú tienes esta alteración de la proteína, de una manera altamente elegante, se les llama enfermedades o alteraciones hereditarias, que pueden ser monogénicas, cuando un pedazo de ese gen falla por completo. ¿Estamos de acuerdo? Y con solo un gen de un cromosoma, o sea, uno de los 30.000, que está en alguno de los 46 cromosomas, falla y muta, altera todo y te enfermas. Se llaman monogénicas. La gran diferencia de esta enfermedad monogénica contra otras se llaman poligénicas, que vamos a revisar, es que el medio ambiente no tiene ninguna cabida. Por ejemplo, lo más tradicional, hemofilia. Ustedes se acuerdan que los reyes europeos, Hugo la Viada, ¿te acuerdas de eso? Me imagino. La realeza europea, se casaban entre ellos porque pensaban que eran realeza. No sabían que al estarse casando entre ellos, estaban debilitando esa recombinación meiótica natural que debe existir en la naturaleza para que esté potente el siguiente ser humano que va a nacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los pobres se enfermaban de hemofilia. Había un gen recesivo en las mamás que transmitía algún tipo de problema específico en un gen que hacía que no coagulara bien la sangre de estas personas que tenían el
privilegio de ser descendientes de la realeza. Pero se morían de hemofilia, como el hijo del zar, ¿no? Que el pobre se golpeaba y se mueren, no tienen problemas de coagulación. O como la famosa fibrosis quística, que son enfermedades además raras, las monogénicas, gracias a Dios, que están borderline, incompatibles con la vida. ¿Por qué? Cuando hay una unión entre un gameto masculino y un gameto femenino, y predominan por mucho pues las diferentes mutaciones no naturales de una secuenciación normal, viene un aborto. Por eso es que el 12% de los embarazos terminan en aborto, no son complicadas naturalmente a que nazca un niño sano, entonces la naturaleza lo expulsa, ¿no? Se estudia muchísimo cuál es el mecanismo, porque se detecta que este niño no es viable, ¿no? Y existe en el cuerpo por eso muchas veces al menos para nosotros que estamos en genética, es una controversia el que chico se está presionando por el ginecólogo que se aguante este niño que está al abortar y todo, ¿no? Cuando algo está haciendo que este niño no deba de ser compatible con la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas son las monogénicas. Hay las poligénicas, que son enfermedades complejas, comunes, altamente prevalentes, que interactúan con factores del medio ambiente. Esas son comunes. Yo les estoy dando los one-on-ones de lo que es genética para estudiar obesidad y diabetes. Entonces, una enfermedad monogénica es rara, sucede 1 en 1500 nacimientos, es la tradición en genética. Mientras que las enfermedades complejas comunes altamente prevalentes son las enfermedades comunes que se definen, porque en medicina y biomedicina hay que definir todo, como las que son el 10% o más en la población, como es la diabetes, como es la osteoporosis, como es el alcoholismo, como es la obesidad, como es la enfermedad arterial coronaria, ¿ok? Y esta se supone que, como son un montón de órganos los que se afectan tarde o temprano hasta dañar el endotelio vascular, en cada uno de esos diferentes tejidos y células existen algunos SNPs, polimorfismos, mutaciones o cambios que van a interactuar en ese específico individuo para que cuando pues interactúe con el medio ambiente, quizá comiendo más y no haciendo ejercicio, truenen sus mecanismos saludables de, por ejemplo, tener normal su glucosa o normal su nivel de colesterol o normal, no sé, su recambio óseo mineral, ¿ok? ¿Por qué? Porque no todas las personas desarrollan diabetes, son del 10 al 12%, ¿no? Que es un montón. De 100, 10 es un montón, ¿sí o no? Entonces ese quizás es el gran... ¿Y qué pasa? Que son comunes. 100 de 10 comparado con 1 en 1500 monogénicas. Y se les llama poligénicas. Y aquí el medio ambiente es muy importante, que es el coco para los que buscamos estos genes, el medio ambiente. ¿Cómo lo mides? Ahí vamos a ver. Entonces empiezan las estrategias para buscar estos genes. Para las enfermedades poligénicas, que es lo que yo vengo, es mucho más sencillo agarrar un gen que causa hemofilia, secuenciarlo y compararlo entre sanos y enfermos. Porque así buscas mutaciones nuevas o SNPs nuevos que quizá expliquen por qué una persona sangra más o menos, se golpea y tiene problemas de coagulación. Pero es en chino buscar en enfermedades complejas los diferentes genes en diferentes tejidos. Para comenzar, hay poca accesibilidad a los tejidos donde afecta la enfermedad. Los tejidos donde afecta la enfermedad. En obesidad, ¿cuál es? La grasa. En diabetes, ¿cuál es? Músculo e hígado, ¿no? Y pues en ambos el sistema inmune, linfocitos. Hay que buscar esos tejidos. Entonces, de alguna manera, hay 3 estrategias que hoy en día tratan de basarse en la secuenciación del genoma humano, secuenciar las letritas, para buscar cuál es la variación normal o anormal que explica enfermedad de acuerdo a cómo se sintetiza una proteína. Todo está en cuestión de dilucidar cómo está esta proteína circulando y por qué se enfermó y asociarlo causalmente.
Entonces, de alguna manera, hoy estamos en una etapa privilegiada de muchas cosas, incluida la genética, porque podemos mapear o secuenciar todo el genoma. Y ahorita el objetivo no es predicción de riesgos, sino realmente mecanismos que busquen la causalidad de la enfermedad. O sea, nos estamos yendo de predicciones a causas precisas, ¿ok? Estamos en esa etapa hoy en día. Y hay tres estrategias. La primera se llama estudios de asociación, que ya está prácticamente desechada. Porque agarras a personas que están enfermas versus que no están enfermas, no emparentadas entre sí. Primer error. Entonces tú sabes que por animales han buscado un gen, que por ejemplo si haces el knockout al gen de la insulina, en un animal de experimentación, y no hay, si haces un knockout al receptor de la insulina en el músculo, por ejemplo, al receptor de la insulina, le haces un knockout que no exista, pues la insulina no se va a pegar al músculo y no va a haber absorción de glucosa, o sea, captación de glucosa, y va a ser diabético ese animal. Es un modelo no natural de diabetes que se maneja comúnmente en el laboratorio de genética. ¿Ok? Entonces, como sabes que es un gen que está en el receptor, que da lugar al receptor, la una proteína que está en el músculo para que haya la señal para que se capte glucosa de manera facilitada, pues entonces empiezas a buscar si existe algún problema en ese gen, en los que están afectados versus los que no. El gran problema que tiene esta metodología, por eso se está desechando y prácticamente ya no se acepta ningún artículo que haga estudios de asociación, únicamente es porque nunca encuentran genes nuevos. Tú no eres Dios para preescoger tu gen y diga, voy a estudiar este gen, que es el que debe estar fallando en un diabético. Y con esto que sepan, ya saben por qué este estudio de asociación prácticamente ha pues caído en desuso, ¿no? Y si ustedes leen la gran mayoría de los artículos que se hacen hoy en día, es un estudio de asociación en donde tal gen se escogió y se comparó entre dos enfermos. Yo cuando hago eso dejo de leer. Sé que es muy poco probable que realmente sea un gen que influya con penetrancia suficiente para causar la enfermedad, alterando la proteína. ¿Me están siguiendo más o menos? Cuando no, ¿sabe qué? Ya me perdí. Entonces regreso. Porque esto no es suave, no es fácil. ¿Ok? Entonces, por eso surge entonces el escaneo genómico, que se divide en dos grandes estrategias. Un escaneo genómico que liga o vincula la secuenciación del DNA con las proteínas circulantes, ya sean hormonas o cualquier fenotipo medible, la estatura, el índice de masa corporal, ¿ok? Y te lleva solito a decirte que en esta región debe estar el gen que está causando que una persona esté mal o bien de su índice de masa corporal. O sea, este tipo de estrategia va al revés de la secuenciación y la medición de fenotipos. Llegas a la probabilidad del gen que tiene esa mutación para explicarte el fenotipo de enfermedad. Y hay dos tipos de escaneo genómico. El GWAS, escaneo amplio de asociación, y el escaneo genómico amplio de ligamiento, que se tiene que hacer en familias porque este te permite medir la heredabilidad, que la heredabilidad no es nada más que la recombinación meiótica, que puede ser medida de una manera técnica y matemática, como se miden los kilómetros de carreteras que hacen los ingenieros. Ahí te lo vamos a ver, ¿no? Y te dice con precisión dónde y por qué, quién en la familia tenía este problema y tú vienes a heredar. Por lo tanto, se antoja que este debería ser el bueno. Ahí están las familias acá, papá, mamá, hijos, hermanos. Sin embargo, es muy difícil porque pues si todos los de aquí nos vamos a juntar a otras familias a estudiar, no es un lío. Pero si todos los de aquí donan una sangre y DNA para sus estudios, es más fácil. Y es quizá la gran diferencia. El escaneo genómico de asociación asocia individuos no emparentados entre sí. Es el coco del escaneo genómico de asociación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final enfermedades monogénicas también son equivalente a enfermedad mendeliana, ¿ok? En última instancia, lo que tú quieres es que haya una mutación que sea prevalente en una comunidad,
Porque esto es epidemiología, pero genética. ¿Ah? Y que ese gen sea lo penetrante para que te explique por mucho que se enfermaron las personas versus las que no se enferman. Es a donde se va la genética también, ¿ah? A este punto. Y vean en dónde estamos aquí nosotros. Estamos a una frecuencia alélica muy baja y buscando genes que no influyen fuertemente a los fenotipos de enfermedad metabólica. Acuérdense ustedes que las enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad, aterosclerosis, son enfermedades metabólicas relacionadas con la nutrición. No hay otra. Y si las estudias a nivel poblacional, más complicación, ¿no? Entonces, como son relacionadas con la nutrición es el medio ambiente, es lo que no está dentro de ti. Y si le metes que dentro de la nutrición le encajas lo que es estilos de vida saludables, metes actividad física y sedentarismo, entonces se complica todavía más, porque hay que ver quién hace más dinero, ¿no? Y por eso estás quizá compensando una penetrancia suave en un gen que es poco prevalente en tu población. Y entonces no te vas a enfermar. Lo compensa el medio ambiente. Y es lo que hacemos todos los días. Porque no sabemos cuáles son esos genes reales que tiene cada persona, no, todavía no, tan fuertes que expliquen pues, la contribución genética a estos problemas. Y es aquí donde hago un alto. Imagínense esta bolita, olvídense de las letras, y la dividen ustedes en 40 y 60, eso lo he dicho, creo que en la primera plática. El 60% es la contribución del medio ambiente a estas enfermedades metabólicas. Y el 60 es el medio ambiente, el 40 es lo genético. De ese 40% que debe de existir, porque lo heredamos de padres a hijos. Si no, no habría el 10% de diabéticos y obesos o más en nuestra población, ¿no? Solo conocemos de ese 40%, cuando mucho el 4%. Y este 4% son los genes que ya detectamos, que se asocian a estos problemas, pero que no tienen la penetrancia suficiente para explicarte, ah caray, si truena este gen, este paciente se muere de diabetes o se enferma. No hemos llegado allá. Están las técnicas y metodologías hasta ahorita empiezan lentamente a acercarse para encontrar estos genes. Yo soy un creyente absoluto y creo poder demostrárselos después de esta plática. Ahí está la famosa heredabilidad, que simplemente es la proporción a la variancia fenotípica, lo que puedes medir en un individuo, en una población, que se atribuye a la variación genotípica entre estos individuos. O sea, tu recombinación meiótica, ¿qué heredas? ¿Qué haces con el medio ambiente? Tú te enfermes y tu hermano no. ¿Okay? Tú estás heredando algo que él no. Se puede medir matemáticamente. Yo trabajo en un departamento de genética, que es su... Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La primera diferencia del escaneo genómico de asociación, Genome-Wide Association, los estudios de asociación de escaneo genómico, con el escaneo genómico de ligamiento, es que en primera instancia no lo haces en familias, llevas la misma metodología. Por lo tanto, tú no puedes medir heredabilidades. Hay una heredabilidad perdida. Por lo tanto, la potencia de esta metodología para buscar genes con penetrancia suficiente y con prevalencia suficiente de población es muchísimo menor. Entonces, eso te obliga a que cada día metas más pacientes de índice de masa corporal alto. Si tienes 1000 que estás comparando con los que no tienen índice de masa corporal elevados, comparando los que tengan 40 contra 20, te das cuenta que no encuentras genes que te expliquen esta potencia, por qué el otro lo tiene más bien ahí, y dices, tengo que tener entonces 2000 contra 2000, 3000 contra 3004, entonces eso nunca acabará. ¿Ah? Es más fácil y más económico. Y la tecnología para hacer escaneos menos amplios es mucho más complicada, sobre todo los análisis de estadística cuantitativa, no todos son especializados. Sí, sí, bueno, es una asociación y este es causal. Son las cosas generales que creo que deben de quedárseles aterrizados, ¿okay? A mí jamás me va a apantallar un estudio de GWAS. Y cuando termine la plática, doctor Arjona, le prometo que lo va a entender mejor, porque estamos yendo a qué es exactamente penetrancia y frecuencia alélica, que es la clave de entender si lo que buscaste de un gen mutado es importante o no, y con qué técnica.
Por eso es que si la genética es la transmisión de la información codificada en el DNA de padres a hijos y solo se puede determinar hoy en día con patrones predictivos estadísticos, tú necesitas tener sólidos conocimientos de estadística. Este es el escaneo genómico amplio. Tienes que secuenciar tu DNA, marcar tu DNA como con banderitas para que sepas dónde están esas letritas que estás buscando. Y luego hacer estos vínculos con tus fenotipos que tú miras. Otro gran punto que existe, doctor, entre la estrategia del GWAS, del escaneo genómico de asociación, y el escaneo genómico amplio de ligamiento, es que el escaneo genómico de asociación usa fenotipos estáticos de punto de corte. Se llaman en genética, ahí empieza la traducción a la realidad, rasgos discretos. Así lo llaman los genetistas. Es un rasgo discreto, te dice un genetista. Tú dices, ¿qué? Yo compré el rasgo discreto, ¿qué es eso? Es muy sencillo. ¿Cuál es el punto de corte de diabetes? 126. Todos los que estén por arriba de 126 son diabéticos. Y todos los que estén por debajo, no. En tu diseño de estudio, si quieres estudiar genes de diabetes por GWAS, tú tienes que separarlos en los que no son y si son por un punto de corte. Y los que estudiamos estadística genética cuantitativa, no discreta, que cuantitativo equivale a continuo. Sabemos que si una persona tiene 123 miligramos por decilitro en ayunas, una mamá diabética, está gordito y tiene 35 años, solo le falta una Coca-Cola para volverse diabético. Entonces, ¿dónde lo pones en tu diseño? En los que están sanos. Entonces estás sesgando el diseño del GWAS. Bueno, si hubieran aquí 10 personas haciendo GWAS, no, ya habían lanzado sus contraataques y se pone buena la discusión. Porque son metodologías. Yo me estoy dándoles un panorama de qué está sucediendo para buscar genes, ¿no? Sin embargo, siento que esta es la estrategia más apropiada. ¿Por qué? Porque estos análisis estadísticos cuantitativos te acercan a la variación normal afectada en una población dada y no le interesa a esta metodología si eres diabético o no. Siempre para buscar genes de diabetes, de obesidad y de enfermedad cardiovascular tienes que estudiar a personas sanas, que es una irónica contradicción con lo que siempre estudiamos en la práctica de comparar sanos con enfermas. ¿Por qué? Porque la persona que está enferma cosegregó lo que tú tienes que buscar. ¿Y cómo sabes si lo que cosegregó es algo que va a tener que todavía no está enfermo, pero que está cerca